Muy buenas tardes, mucho gusto. Muy buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, doctor. Bueno, hay cinco participantes en el aula. Vamos a esperar un poquito hasta tener por lo menos la mitad más uno. Buenas tardes a todos y todas. Yo creo que ya en este momento tenemos la mitad del grupo dentro del aula. Em, Antes de empezar esta clase, quiero tomarme un tiempo para felicitarlos por las actividades previas que han estado desarrollando. Ya tengo el consolidado de las notas. Esta semana hice una valoración teniendo en consideración de que Elmer les está solicitando un trabajo para este fin de semana que trata acerca de la demografía. Consideré que pues difícilmente iban a lograr entregar un trabajo adicional que era la monografía que ya teníamos como trabajo escrito del curso. En tal sentido, lo que hice fue que la nota que sacaron de la presentación de su lectura crítica de artículos científicos, la tomé exactamente igual
considerando de que habían hecho una presentación y la presentación la habían mandado, ¿verdad? Entonces esa nota está duplicada, lo cual hace que la mayoría de ustedes hayan tenido excelentes notas. Yo creo que la nota con la que menos califiqué a algún grupo debe de haber sido ahí por el orden de 9 o 9.30. Realmente estoy muy contento del esfuerzo que han hecho. Se nota que están creciendo. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo para hacer el ejercicio de la lectura crítica y antes de eso, pues el ejercicio de la lectura de forma de un artículo científico. Lo que quiere decir que nuestro trabajo de la monografía pasa a ser el primer trabajo de del siguiente periodo de evaluación. Entonces, para eso, pues les di un periodo adicional de una semana para que ya con más tranquilidad se puedan sentar y puedan concluir ese trabajo que pues tienen aproximadamente ya 6, 7 semanas de estar elaborando desde que empezó la evaluación del periodo número 2. También la doctora Celina Solís me había dicho de que necesitaban un espacio para que pudiéramos discutir el tema de la monografía y que si era posible que pudiéramos hacer un foro sincrónico durante la semana. Y yo, bueno, le pedía disculpas porque durante semana estoy atendiendo otros grupos de maestría, asesorando tesis en este momento y también pues trabajando con el tema de los residentes en epidemiología del Ministerio de Salud. Pero este día pues eh, podemos tomarnos una media hora al inicio, antes de la clase, para que discutamos algunos aspectos sobre los que ustedes tengan duda y sobre los que ustedes quieran que conversemos. Y luego, pues, damos inicio a la clase del ensayo científico, que es lo que corresponde al día de hoy. No sé, doctora Solís, si, ¿cómo se llama? Podemos retomar el tema y nos ayuda a moderar la reunión. Hola, doctor. Mucho gusto, doctora. Gracias, igual. No, fíjese que realmente creo que son dudas aisladas, porque habíamos un grupo que sí teníamos ciertas dudas, sobre todo, por ejemplo, más que todo en la estructura de lo del trabajo de la demografía. Por ejemplo, en el sentido de la cantidad de páginas, que era lo que yo le mencioné en una ocasión también, pero no sé si algún otro compañero tiene alguna otra duda. Bueno, yo creo que este es un buen momento para que el que tenga alguna duda acerca del trabajo de la monografía, pues lo puede expresar. Recuerden el espíritu de una monografía. El espíritu no es que usted investigue, el espíritu y que usted levante los datos y usted presente los resultados y haga conclusiones sobre los datos que usted ha buscado, perdón, ha encontrado o levantado. La idea de una monografía es que usted lea mucho acerca de un tema, haga una lectura de todo lo que se ha dicho, genere una narración acerca del estado del arte de esa situación. Y por eso yo les decía, miren, pueden utilizar su tesis de pregrado o su tesis en el caso de algunos que ya tienen un posgrado, porque ahí hay una bibliografía relacionada con un tema en particular, ¿verdad? Pero no se trata de que en este momento van a ir a hacer un levantamiento de datos porque si no, pues los estaría mandando a hacer una tesis y eso pues les va a llevar mucho más que las 6 semanas con las que contábamos. Se recuerdan de que había un esquema que vimos durante la clase y también en cuando se dejó la tarea había un esquema de cuáles eran los puntos principales que se tenían que tratar. Yo comprendo de que no todas las monografías son estructuradas, hay algunas que son más libres y que de hecho parecen ensayos. Y hoy vamos a ver exactamente lo que complementa o lo que podría ser una monografía extremadamente libre a la cual se le denomina ensayo, ¿verdad? Pero la intención de nosotros era hacer una monografía del orden científico que tuviera todos los elementos que habíamos visto con anterioridad. El trabajo era de aproximadamente unas 16 páginas. Recuerdo de que les decía yo de que era un trabajo de que si ustedes iban escribiendo 2 páginas por semana, pues prácticamente lo iban a tener listo considerando de que ya tenían la portada, ¿cómo se llama? El resumen, la introducción
y la primera búsqueda bibliográfica que debería de haber acompañado los primeros productos que presentaron en el primer periodo. Ok, yo creo que no habría más dudas. Son ese consultante, ya no hay más dudas. Yo tengo Me una duda, imagino, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Lick. Cualquier cosa que quieran saber, Tengo pues un... con el mayor de los gustos. Sí, claro, gracias. Con respecto a los métodos, doctor, porque realmente quizás normalmente es la parte más compleja que tomamos nosotros, ¿verdad? En algunas cuestiones, pero ya bien usted lo dice, de que no se trata de un trabajo de grado, un trabajo así extenso, ¿verdad? Sino que se trata de un trabajo bien concreto, en este caso hasta menciona un número de páginas aproximadamente, unas 16. En ese sentido, nuestros trabajos más que todo son de revisiones de artículos científicos, entonces en la parte de los métodos, eh, lo que me gustaría que me aclarara es cómo pondríamos esa parte. Por Ah, ejemplo, muy bien, muy bien. yo No estoy va a estudiando colocar, la parte de... muy bien, no va a colocar el método que usted utilizó. Usted está narrando lo que los diferentes, ¿cómo se llama? Autores han encontrado. Entonces usted va a narrar los métodos que utilizaron los autores. Sí, porque sí, la verdad que Porque, he tenido un poco de confusión, porque yo pensaba ajá, que porque esto si iba a no llegar sería así una como... revisión bibliográfica la metodología para todo el mundo, Ajá, ¿verdad? exactamente, eso pensaba yo, de que eso ya, esa deducción llegaba, de que sería una revisión de tipo documental o bibliográfica la que se haría, pero en ese caso ya me queda claro de que serían los métodos que los autores utilizaron para llegar a tales resultados, a tal discusión. Exactamente. De hecho, hoy vamos a ver, fíjese la diferencia entre una monografía y un ensayo. En la monografía usted narra sin formar parte de la investigación. Usted dice de la manera más objetivamente posible lo que encontraron los autores. En cambio, en el ensayo, usted lee, interpreta y da su opinión. Claro, una opinión que está fundamentada en una lectura de múltiples artículos y de múltiples bibliografías, ¿verdad? No se trata de que un ensayo sea, digamos, como un chambre científico, sino que en él empleamos una metodología adicional que se llama hermenéutica, donde yo leo, proceso la información, la interpreto y luego la escribo. Es algo así como un editorial científico, el ensayo. En cambio, la monografía es una narración totalmente objetiva de los hallazgos de otra persona, sin emitir mis propias opiniones, sin emitir mis juicios, mis conclusiones, sino es una narración del estado del arte al que han contribuido múltiples autores sobre un tema en particular, ¿verdad? La idea es que se enfoquen en un tema del que ustedes también conozcan para que se les haga fácil, pues, porque si agarran un tema extremadamente complejo, lo más probable es que no van a saber distinguir cuáles son los elementos innovadores de los artículos que están recopilando. Muchas gracias. Para servirle. No sé si hay alguna otra duda, pero cualquiera, por pequeña que sea, no tengan ninguna pena. Creo que es importante que lo expresen porque representa el 30% de la siguiente evaluación, ¿verdad? El siguiente ciclo de evaluación del tercer periodo. Sí, doctor. Quizás con respecto a los resultados que tenga nuestra monografía, nosotros vamos a generar una exposición sobre lo que otros autores han encontrado, lo que hemos recopilado y podemos hacer en la discusión comparaciones de perspectivas que, por ejemplo, en mi caso, que es un análisis de prevalencia de una enfermedad, hay autores que dicen que es necesaria hacer investigación sobre esa área, pero hay otros autores que no es prioritario, porque hay otros tipos de cáncer que ameritan una atención más pronta, aunque su evolución es, ¿cómo le puedo decir? Digamos que es más catastrófica que la que yo estoy estudiando, le dan prioridad precisamente por esa razón. Sin embargo, dejan descuidado un grupo de población que sí se puede tratar y salir adelante con la enfermedad que yo estoy investigando. Entonces, mi pregunta versa en la discusión y presentación de los resultados,
que si nosotros de manera narrativa vamos a hacer la comparación de las perspectivas que tengan ellos y al final en las conclusiones nosotros vamos a reflejar lo que nosotros concluimos en base a la evidencia encontrada o solo vamos a sustentar lo que encontramos como, digamos, la bibliografía que tenga mayor peso de evidencia estadística. Correcto. En realidad, las conclusiones de la monografía no son tanto suyas, sino las conclusiones de los diferentes artículos que ha encontrado. Y está bien esa modalidad que usted sugiere. Es importante que haga una comparación en cuanto a lo que es favorable como lo que no lo es, ¿verdad? En cuanto a las diferentes perspectivas que divergen, es importante que las narre y plantee los puntos por los cuales divergen. Y en aquellas donde convergen y están de acuerdo en que se debe de elaborar una prevalencia, ¿cuál sería la forma que sugieren los diferentes autores para hacer una prevalencia? Por ejemplo, podría tratarse a través de un censo poblacional con un muestreo biológico, un estudio particular, podría tratarse de una encuesta, de un levantamiento de línea de base. A lo mejor otros sugieran que se debe de hacer, ¿cómo se llama? Un estudio de carga de enfermedad. Y esos serían, digamos, todos los puntos que están a favor de que se investigue la prevalencia, ¿verdad? Entonces creo que ambas cosas son válidas. Y finalmente, las conclusiones se elaboran a partir de los hallazgos que tengan mayor peso, ¿verdad? A la luz de lo que se sabe del estado del arte de esa enfermedad. Claro, hay que tomar en consideración que a lo mejor hay perspectivas que tengan que ver quizás con elementos puramente de salud pública, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, si esta enfermedad me cuesta mucho dinero tratarla, con lo que puedo tratar a estas personas, a lo mejor salvo 500 personas con diarrea. Esa puede ser una lógica, una perspectiva de salud pública. Pero como nuestra maestría es de epidemiología, nosotros vamos a sustentar la importancia de esa enfermedad, ¿verdad? Porque sí, en administración de servicios de salud, pues uno debe de hacer una priorización, por ejemplo, como la de Hanlon, para saber por cuál se decanta. Es entendible, pues algunas tienen tecnologías sanitarias extremadamente onerosas que pueden debilitar los presupuestos completos de un sistema de salud, sobre todo porque no son infinitos, ¿verdad? Y más en nuestra situación que los presupuestos siempre son precarios, ¿verdad? Pero como no es un ejercicio de salud pública, sino que de epidemiología, vamos a sustentar epidemiológicamente porque es importante. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. A sus órdenes. No sé si hay alguna otra duda. Por pequeña que sean, no tengan pena de consultarlo. Bueno, entonces, si ya no tenemos más dudas al respecto de la monografía, este miércoles les habilito la plataforma para que puedan subirla y como máximo pues tendrían hasta, déjenme ver, hasta el martes de la siguiente semana para subirla y se consideraría ya la primera actividad del tercer periodo de evaluación. Este periodo está bastante cargado. Tenemos que hacer un póster científico, tenemos que dar nuestros primeros pasos en redactar un artículo científico. Entonces, por ahí estoy un poquito complicado porque este era un producto que era del periodo anterior, ¿verdad? Pero ya vamos a ver qué sacrificamos por ahí con tal de que logremos, ¿cómo se llama?, avanzar con todo. Quizás el orden lógico debería de ser que primero elaboremos un esbozo de un artículo científico y luego que tratemos de hacer un póster, ¿verdad? Con esa información del artículo que tenemos para que haya un sustento y podamos ver qué tan capaces hemos sido de sintetizar toda la información que está en un artículo científico, que por sus características obviamente nos permite escribir más, documentar más, explicar más. En cambio, el póster pues es una cosa bastante sucinta y que es un esfuerzo metodológico, digamos, bien avanzado por tratar de transmitir información de forma precisa, concisa, de calidad y sobre todo atractiva visualmente hablando, ¿verdad? Porque un póster nos debe de llamar la atención y nos debe de dar ganas de leerlo con solo ver su apariencia. Doctor Martínez, adelante.
Sí, doctor, disculpe, con respecto a lo que estaba diciendo, ese trabajo nosotros lo vamos a hacer de forma individual o lo vamos a hacer con los equipos que tenemos. Pues déjenme pensarlo un poquito. La verdad es que sería importante que se hiciera de forma individual para ver el avance que cada uno de ustedes ha tenido. Pero eso también significa un trabajo, digamos, extremadamente complejo para revisar todo lo que llevamos hasta el momento. Eso quiere decir desde la ortografía, la redacción, la síntesis, la forma, el contenido, la hilación de ideas, los vicios de dicción, los vicios gramaticales que puedan haber en él. Y eso quiere decir que me voy a echar casi unas 2 o 3 horas por cada artículo. Déjenme que revise cómo podemos salir de la mejor forma o cómo se ha hecho en el pasado, de tal manera de que, ¿cómo se llama?, les pueda después dar una respuesta de cuál va a ser la metodología. De momento, me decantaría porque sea de manera individual, Y pero, lo otro, sí, sí, doctor, adelante. si es de manera individual, ¿usted otorgaría los temas o sería de elección No, no, libre? no, esos tienen que ser libres. Ah, Eso tiene que ser libre, así es. de acuerdo, Porque les va a servir después para que hagan un póster. perfecto. Pero también fíjense que se pierde una dimensión de la elaboración de un artículo científico porque rara vez alguien lo hace de forma individual, casi siempre tiene grupos, ¿verdad? E incluso parte de las cosas que podría evaluar cuando ustedes hagan su artículo es la forma en cómo se organizaron al interior para ver quién va a ser el autor principal, quiénes van a ser los autores secundarios, quién podría ser el autor senior en caso de que ustedes lo consideren así. Entonces, también hacerlo de forma grupal tiene esas ventajas, que aprendan ustedes también el valor y la importancia de declarar no conflictos de intereses al interior del grupo como al exterior de él, ¿verdad? Entonces, déjenme que revise un poquito cómo está la jornalización de esa actividad, pero yo les estaría avisando pronto, o sea, tampoco va a ser una sorpresa y que ay, ya mañana lo presentan, ¿verdad? Sí, Sería muy ruin de mi parte. yo le sugería eso, doctor, precisamente porque no hemos tenido nosotros la experiencia de, de cómo organizarnos ante la elaboración de un artículo científico ya a ese nivel, porque nosotros, quieras o no, tenemos que trabajar en equipo. Y en Sí. la redacción de todo artículo científico hasta el momento no hemos visto trabajos individuales, siempre han sido trabajos así como de un equipo de investigadores y quisiéramos tener esa experiencia de conocer cómo, cómo se organizan internamente estos equipos de investigación para determinar los roles y poder de manera correcta declarar si los hubiera conflictos de interés, como Ese usted es un ha punto sabido muy decir. relevante, fíjese, y muy digno al que se le debe de prestar atención. Sin embargo, tengo la impresión que al interior de los grupos no todos están trabajando igual. De hecho, cuando evalúo la calidad de los trabajos, noto en aquellos donde da la impresión que todos han empujado y también tengo la impresión de que hay grupos donde 2 o 3 personas se echaron el grupo al hombro, ¿verdad? Entonces, también eso creo que es un poco injusto para algunos grupos. De acuerdo. Pero sí, sí me parece muy razonable su punto. Podríamos, podríamos intentar hacer equipos de no más de 4 personas. Sí, Pero bien, estaría sí, bien. yo les aviso. Perfecto. Gracias. Bueno, si no hay ninguna duda adicional, podemos pasar entonces al tema del ensayo. Ok, les comparto entonces mi pantalla en un momento. Vamos a minimizar por acá. Vamos a maximizar aquí. Bien, llegamos a nuestra clase de este día. Los ensayos científicos. ¿Qué pretendemos ver? Bueno, vamos a conceptualizar de manera general los ensayos, para qué sirven, qué son, de dónde han salido. Vamos a tratar de hacer un ejercicio reflexivo. Fíjense que esto es bien importante. Aquí nos vamos a tomar un tiempo, digamos, grande, porque
necesito que pensemos en temas que pudieran servir para redactar ensayos científicos. Le voy a plantear yo un tema de algo que a mí me gustaría hacerlo y me gustaría escuchar sus perspectivas, sobre todo porque hay cuestiones científicas que es importante abordarlas, porque, digamos, la ciencia, si bien es cierto, sirve para hacer avanzar a las personas, también puede prestarse para prácticas que finalmente son perjudiciales para algún sector de nuestra población. Así que también, ¿por qué no decirlo? Hay científicos que no son del todo objetivos y que, digamos, formulan teorías en un sentido en el que alejan realmente el verdadero conocimiento de la verdad y pues nos derivan y nos llevan por un camino equivocado. A lo mejor es momento también de que reflexionemos sobre ello y sobre temas que se deberían de tratar con mayor rigor, a las cuales hay que darles mayor pensamiento y sobre todo que sería importante que alguien finalmente las visibilice. Bueno, luego vamos a ver los consejos prácticos para la elaboración de un ensayo científico y les voy a mostrar un ejemplo de un ensayo científico de un catedrático que ustedes van a tener más adelante, el licenciado Oscar Antonio Sánchez, que más adelante les va a dar metodología de la investigación. Sobre todo él es un experto en el tema de la investigación cualitativa. Entonces, aparte de ser licenciado en educación para la salud, tiene una maestría en salud pública, una maestría en métodos de investigación científica, está formado por los CDC de Atlanta en epidemiología de campo y está concluyendo un doctorado en filosofía, ¿verdad? Entonces es una persona con muchas luces y desde su punto de vista, pues vamos a poder ver cómo él concibe los ensayos científicos. Así que bueno, si nos alcanza el tiempo, me gustaría mostrarles un par de ejemplos de ello. Y si no, pues les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan leer las, digamos, las interpretaciones de la realidad que él hace y las transforma en un ensayo para que puedan tener una idea desde un punto de vista social, ¿verdad? Los ensayos que nosotros vamos a plantear van a ser del orden sanitario, pero él hace una buena aproximación desde el punto de vista sociológico, etnográfico y cómo se llama, y antropológico. Bien, por décadas, los ensayos han sido utilizados como tareas de aprendizaje. De hecho, nosotros lo estamos haciendo en este momento. Son formas de expresión literaria, incluso son una herramienta de evaluación. Sirven para acreditar cursos, por ejemplo, para ganar esta materia, es parte del pensum de la universidad. Ha sido así durante mucho tiempo y esto nos permite comprobar algunos aspectos. Por ejemplo, a esta altura ustedes dominan una gran cantidad de aspectos, de criterios, de información que han conocido de su trayectoria por este camino de la epidemiología, elementos que han ganado, por ejemplo, de otras materias como la de epidemiología general que en este momento están cursando, algunos elementos que ganaron a partir de la lectura crítica de los artículos científicos, tienen elementos ahora de forma y de fondo para poder hacer una crítica bastante robusta de la literatura científica en términos generales. Entonces, un ensayo nos permite saber cuánto se ha apropiado usted de esos criterios, cuánto ha sido capaz de generar su propia información a partir de todo lo que usted ha leído y no estar en algo que se llama el estado interpretado. El estado interpretado es cuando usted solamente repite lo que ha escuchado y lo que dice otra persona sin haber comprendido a ciencia cierta y sin generar usted sus nuevos conocimientos. En tal sentido, un ensayo científico nos permite que ya usted no solamente narre las opiniones de otros, sino que emita las suyas. Nos permite también que se conozca acerca del uso de categorías, sobre todo en términos de mapeo mental, ¿verdad? Cuando usted agrupa fenómenos, agrupa situaciones y les da un orden lógico y en la forma en cómo plantea usted sus ideas. Eso principalmente queda constado en la redacción y en la sintaxis, en la forma en cómo se hilan las ideas y ya no tenemos, digamos, aquel problema con el que empezamos los investigadores en un principio, y es que
tratamos de transmitir un montón de cosas al mismo tiempo, pero ninguna de las ideas conduce a nada y muchas de ellas quedan truncadas a medio camino. Entonces, cuando uno ordena el pensamiento, uno es capaz de generar estas categorías y es capaz de hacer reflexión y discusión con ellas, que es otro de los aspectos que se logran evidenciar a través del desarrollo de un ensayo científico. En la práctica, el ensayo ha adoptado diferentes acepciones, reduciéndose muchas veces, fíjense, a una libre expresión o a una expresión creativa. Hay que tener en consideración que el ensayo científico tiene métodos, tiene formas, tiene elementos que le constituyen y es un modo de comunicación científica. Sin embargo, por su carácter, digamos, un poco menos flexible y menos riguroso, en algunas ocasiones la gente termina poniendo sus ideas particulares y reducen el verdadero ensayo científico a expresar sus opiniones y hacer un verdadero editorial, ¿verdad? No hay que confundir, si bien el ensayo se considera y se llama el editorial científico por excelencia, significa que para que usted transmita una idea que ha sido procesada previamente, esto debe de nacer sobre la base sólida de una revisión documental bastante robusta, de un dominio del tema y sobre todo de una interpretación aceptada, ¿verdad? Entonces, en la práctica, lastimosamente, el ensayo científico en los últimos años, en los últimos lustros, se ha convertido pues prácticamente en cualquier cosa, ¿verdad? Se le redujo a una expresión libre y creativa, sin contenido y vaciado totalmente de todo método científico. Así que no pretendemos hacer eso. Ustedes van a encontrar en la web una gran cantidad de ensayos que realmente no cumplen con las condiciones mínimas para hacer un ensayo. Tal como ustedes vieron los artículos científicos, que muchos de ellos ni siquiera deberían haber visto la luz, ¿verdad? En el campo del ensayo científico también ocurre esto y un poco más, precisamente porque sus métodos no son tan estrictos. Entonces, el problema es que no hay métodos o lineamientos que les estandarice a la luz de lo que está publicado, ¿verdad? Porque la gente se aparta del camino metodológico. Así que nosotros vamos a aprender cuáles son los métodos adecuados para que tengamos un ensayo que sea de mucha calidad, que pueda ser presentado en una revista tanto nacional como internacional y que por supuesto cumpla con todos los elementos mínimos de la comunicación científica. Y aunque los aspectos de expresión, opinión personal y creatividad deben de manifestarse en un ensayo, es necesario que estos se conjuguen con reflexiones que evidencien una previa investigación. El ensayo científico no es una plataforma donde usted se sienta a dar sus opiniones políticas acerca de la realidad nacional, no es una palestra que sea como la columna editorial del diario de hoy, de la prensa gráfica, del diario Colatino. La intención es que usted haga una reflexión a partir de una revisión documental sólida, de una investigación previa y que usted en ese momento sea un entendido en la materia porque se ha dedicado exactamente a conocer ese tema del que va a hablar. Bueno, así como del entendimiento de esas lecturas previas que han sido reflexionadas y tratadas a través del complejo ejercicio intelectual, a esto se le llama hermenéutica, al hecho de saber interpretar la realidad y traducirla, digerirla o sintetizarla para otro tipo de lectores. Eso es lo que se pretende con el ensayo científico. Aquí sí, ¿cómo se llama? El investigador, el autor, emite expresiones, opiniones personales, opiniones creativas, pero como les digo, no puede estar ausente el hecho de que debe de haber una investigación científica sólida detrás de esto. El ensayo debe de convertirse en una técnica investigadora y productora de información académica, diferenciándose al convertirse en un medio de aporte científico de profesionales especializados, formados y preparados en la investigación. El ensayo científico es complejo, fíjense, es complejo porque uno se expone y si bien uno puede utilizar algunas expresiones coloquiales para dar a conocer o algunos ejemplos coloquiales para dar a entender realidades más complejas,
debe de haber un equilibrio, debe de finalmente reflejar la calidad científica del profesional que lo escribe. Pero si finalmente terminamos cayendo en la banalidad, en pasarnos con las expresiones coloquiales, finalmente lo que vamos a terminar escribiendo va a ser una cosa que sea densa de leer, fea, posiblemente sea tan propio del área en donde se construyó ese ensayo, que sea inentendible para el resto de la comunidad científica. Sobre todo, por ejemplo, si mis aportes y los ejemplos que utilizo para sintetizar esta información son extremadamente, digamos, costumbristas y regionales. Por ejemplo, si yo hiciera uso dentro de uno de estos escritos científicos de palabras como el chunche, el volado, posiblemente nadie que no sea salvadoreño entendería ese tipo de cosas. Así que hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Hay que recordar que finalmente es un documento científico que sirve para transmitir ciencia y tecnología y que debe de ser capaz de transformar conocimientos complejos para que se popularice el conocimiento y la ciencia de los posibles lectores, sin que caigamos también pues en el uso coloquial o digamos, demasiado costumbrista de nuestras expresiones. El ensayo académico debe de considerarse como un proceso de razonamiento filosófico y científico. Filosófico, como les decía, pues porque utiliza el método de la hermenéutica en el cual pues la persona adquiere el conocimiento, digamos, se echa a la boca el conocimiento, lo rumia, lo mastica, lo digiere y finalmente termina construyendo con ello una opinión científica que es capaz de divulgar. Claro, esa opinión no puede ser dogmática, esa opinión no puede ir en contra de la ciencia. La lógica es que una persona es capaz de buscar información para transmitirla a los lectores y esta información pues no debe de ir cargada de mitos, no debe de ir cargada de información pseudocientífica. No se trata de confundir al lector o de interpretar o de traducir o meter cosas que no son completamente científicas. Así que es importante tener en consideración eso, que no nos podemos, no nos podemos escapar de la profundización de la realidad y que debe de ser explicada de una forma lógica y científica en todo momento. También puede definirse como una forma de escritura que permite ofrecer ideas propias muy bien fundamentadas y reflexionadas en relación con algún tema en general. Miren, esto es totalmente diferente de la monografía, mientras que en la monografía yo me mantengo aséptico, estoy de lejos, solamente narro lo que ha ocurrido. Yo acá interpreto la información. Es más, puedo extender mis propias ideas, ideas que son fundamentadas sobre la base, pues, de la reflexión científica, ¿verdad? Entonces, reflexionemos juntos durante algunos minutos sobre algunas cosas que merecerían que alguien emitiera una opinión científica sobre ellas. Por ejemplo, el tema de las inequidades sanitarias que tienen un trasfondo científico para perpetuarse. Les voy a dar la oportunidad de que opinen en cuanto a qué elementos o qué temas podrían ser relevantes para un ensayo. Acá les pongo un ejemplo. Por lo menos esto sería algo que a mí me llamaría mucho la atención. Resulta que hace aproximadamente unos 10 años, un laboratorio, la Sanofi Pasteur, empezó a construir una vacuna de tipo quimérica contra el dengue. ¿Por qué digo que es quimérica? Porque tenía un centro, núcleo o core, que estaba hecho de fiebre amarilla. Tenía, ¿cómo se llama? Una circunscripción genómica del el serotipo 17 de la fiebre amarilla. Y luego a ese núcleo le habían adicionado 4 brazos. En cada uno de esos brazos estaba un serotipo del dengue, 1, 2, 3 y 4. Resulta que cuando hicieron los primeros estudios en la zona asiática, la vacuna funcionó bastante bien,
para los serotipos 1, 3 y 4. Sin embargo, el serotipo 2 no funcionó muy bien en esta zona asiática. Como estaban finalizando un estudio de fase 2, dijeron, bueno, en la fase 3, que es con mayor población, podemos extendernos y hacer un multicéntrico en América Latina. Posiblemente la razón por la que no hemos levantado los títulos de anticuerpos esperados de esta vacuna es porque hay algún factor genético propio de los asiáticos que está impidiendo que se desarrolle adecuadamente la clonación de los anticuerpos que se requieren para darle inmunidad a las personas. Hicieron posteriormente un estudio en Brasil, en México, en Honduras, y no recuerdo cuál era el otro. El otro lugar creo que era una de las Antillas, probablemente Jamaica, no estoy muy seguro de eso. Resulta que el estudio acá tuvo los mismos resultados. El serotipo 1, el serotipo 3 y 4 tuvieron títulos de anticuerpos aceptables, probablemente no ideales, pero aceptables. Y el serotipo 2 elevó un poquito los niveles de anticuerpos más que el estudio que habían hecho en Asia. Resulta que cuando uno veía las métricas y el intervalo de confianza que tenía esa medida de eficacia, se cruzaba con el valor nulo, lo que quiere decir que los resultados que habían obtenido en América se explicaban exactamente igual por el uso de la vacuna que por tirar una moneda, que por tirar los dados, que por ir a tirar una pelota en una ruleta, que por jugar chingolingo, lo que usted quiera. Entonces, cuando una medida toca el valor nulo, podemos decir que hay presente algo que se llama el efecto espurio, y es que el azar y lo que usted tiene explican de la misma forma y en la misma proporción el fenómeno. ¿Qué hizo entonces la empresa Sanofi Pasteur para dotarle de algún grado de, digamos, de eficacia a la vacuna? Juntó la muestra de Asia con la muestra de América, aún considerando que somos poblaciones diferentes y que ellos habían presumido diferencias genéticas en los individuos, diferencias raciales, juntaron todo esto y con esto lograron obtener una N más grande. Y cuando corrieron nuevamente las métricas, el serotipo 2 les había dado una pequeña elevación de, ¿cómo se llama?, de los anticuerpos, pero ya en esta ocasión no tocaban el valor nulo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que la vacuna se volvió más efectiva? No, significa que hicieron un juego estadístico y administrativo para ampliar la N y poder salir de la zona de nulidad estadística. Resulta que como el serotipo 2 no funciona bien, esto es un lío para los problemas, para los sistemas de salud de toda la región. Por lo menos en El Salvador, el serotipo 2 es el serotipo relacionado con el 100% de las muertes en los últimos 10 años. Entonces, aplicar una vacuna de este tipo que no le prevenga a usted contra las formas más graves, ni tampoco contra las formas letales, prácticamente es una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo. Habría que considerar también que cada dosis de vacuna costaba alrededor de $17, que es un precio bastante alto, y había que hacer un esquema de 2, 4, 6 meses, un refuerzo al año y un refuerzo a los 3 años. Entonces, las recomendaciones que la Sanofi Pasteur dio para esta vacuna eran que no se recomendaba que se utilizaran durante la primera década de vida. Y nuestros perfiles epidemiológicos dicen que las enfermedades arbovirales en un 80% ocurren en la primera década de vida. Claro, porque las personas son inmunológicamente vírgenes, no han tenido contacto previo con los serotipos de dengue. Después de la primera década, es muy posible que usted haya padecido 2 o 3 veces, que usted tenga una reacción o una inmunidad cruzada de un serotipo que le otorga inmunidad
temporalmente contra los otros serotipos en los primeros 6 meses, y eso posiblemente lo haya vivido 3 o hasta 4 veces en la primera década de vida, lo cual era una argucia, digamos, de ventas bastante, digamos, inmoral, porque si usted necesita la vacuna para cubrir al 80% de sus casos en la primera década de vida, y la recomendación es utilícela a partir de los 11 años, es mucho menos, digamos, necesaria comprar la vacuna y aplicarla en un esquema de vacunación de salud pública, o sea, de forma masiva. En tal sentido, esta vacuna se terminó colando a nuestros registros sanitarios a través de una fisura que tiene nuestra ley de medicamentos. Y es que cuando un organismo competente superior es capaz de registrar una vacuna, usted ya no necesita hacer un estudio, ¿cómo se llama?, dentro del país. Inmediatamente usted la asume como propia. Resulta de que ellos se fueron al INDRE, y en México no sé qué tratos habrán tenido, pero finalmente terminaron registrando la vacuna en México. Y como ellos son un organismo superior de regulación sanitaria, inmediatamente pues cumplirían con la normativa nacional, y la vacuna fue introducida para uso comercial en El Salvador. Hay una cosa adicional que presenta la vacuna. Resulta que su diluyente es un estabilizador a base de aluminio, el cual presenta una pequeña proporción de casos de parálisis y de Guillain-Barré. Resulta que cuando usted hace la incidencia o calcula la incidencia de la letalidad que el dengue tiene en nuestro país, se da cuenta que es sumamente bajo, y que incluso es inferior a los efectos secundarios reportados por el uso del diluyente de esta vacuna. En tal sentido, si usted le aplica en los primeros 10 años de vida, es más posible que usted termine, por efecto de este diluyente de la vacuna, con alguna discapacidad, con algún problema de alguna parálisis, más que la posibilidad estadística de morir a causa del dengue, ya que la prevalencia, la incidencia de la letalidad por el dengue es de apenas 0.06 o de 0.08 en los años en que han sido más epidémicos, a la luz de los datos que refleja el Ministerio de Salud, por lo menos en los últimos 10 años. Entonces, como ustedes podrán ver, este tema de la vacuna permite, a la luz de documentarse, de leer, establecer hechos que valdría la pena que la gente conozca, que una persona que tenga el tiempo para analizar toda la literatura científica ponga en autos a las autoridades. Desafortunadamente nunca se ha hecho un ensayo científico relacionado con esto que les acabo de contar, pero hay otra gran cantidad de ejemplos de cosas, por ejemplo, que se hacen. Ustedes saben que cuando se prueba una nueva tecnología sanitaria, se debe de probar por ética contra aquella que representa la mejor alternativa para tratar en ese momento. Y sin embargo, muchas veces las cosas se prueban contra placebos. E incluso cuando el problema se trata, en el caso de una vacuna, con el diluyente, utilizan como grupo de control a gente a la que la exponen al diluyente, y obviamente estadísticamente no van a tener ningún aumento significativo de efectos secundarios, porque ambos están expuestos a la misma sustancia, que es la que produce los efectos secundarios o las parálisis. Entonces, tenga en consideración que si va a hacer una reflexión de este tipo como la que acabamos de hacer, antes de empezar a escribir, los profesionales no escriben el texto de una sola vez. Sería una locura sentarme y empezar a escribir exactamente lo que les acabo de contar. Lo importante es tener una idea, hacer una pequeña lluvia de ideas acerca de los temas que debo de tratar, y empezar a escribir por parte, ¿verdad? Antes de llegar al texto definitivo, es posible que yo necesite escribir varios borradores, y que conforme vaya documentándome mejor y colocándole mayor evidencia científica a lo que estoy narrando o a lo que estoy sustentando, vaya mejorando la calidad de mis borradores. No se preocupe por lograr inmediatamente el vocabulario idóneo, ni pierda tiempo con el diccionario. Al principio
es aceptable que cuando usted está haciendo sus primeros borradores, usted incluso utilice lenguaje coloquial, pero después usted lo debe de ir sustituyendo por un lenguaje pues que sea entendible para todo el mundo, pero que pues tampoco exagere, ¿verdad? Con el uso del lenguaje no científico. Escriba lo que más se aproxima a lo que usted quiere decir, subraye esa idea y si es posible, después regrese, léela. Si dice lo que usted quiere decir, déjela así, si no, arréglela, dótela de mayores elementos. Entonces, ¿qué debe de hacer para escribir un ensayo? Pues esto es como una receta de cocina. Primero, haga una lista de ideas, ¿verdad? Una vez que ha hecho esta lista de ideas, intente buscarle un orden lógico, ordénela por categorías, agrupe conocimientos. Estos conocimientos le van a generar de forma automática categorías de análisis que usted debe de ir, ¿cómo se llama? Desarrollando a lo largo de su escrito. Ahí es importante hacer un esbozo. Ello le va a permitir presentar algunas ideas, así como algunos argumentos centrales de modo visual. Y pues como usted cuando está haciendo cualquier trabajo en Excel o en PowerPoint, mueva una cosa de lugar de tal forma de que sea de la mejor forma comprensible para usted y para sus posibles lectores. Escribe el primer borrador y luego todos los que sean necesarios. Esto es digamos, bueno, de hecho, el ensayo científico tiene una característica y es que no se considera nunca como un producto acabado. Usted puede terminar un ensayo en este momento y retomar este mismo ensayo 5 años después porque el conocimiento avanzó, porque el estado del arte es más nuevo, porque se han descubierto nuevas cosas. De hecho, cuando el Zika se introdujo a América, recuerdo las primeras veces que la Organización Panamericana de la Salud decía que se trataba más o menos de una enfermedad viral como el dengue, sin signos de alarma. Luego, a partir de lo que ocurre en la isla, ¿cómo se llama?, de Pascua, que es territorio chileno, llegan a la conclusión de que el Zika tenía el potencial para matar. Entonces, un gran cambio, ¿verdad? En la cosmovisión de la enfermedad, en la Organización Panamericana de la Salud inicia a elaborar alertas epidemiológicas en las cuales se retracta de lo que había dicho y expresa que el Zika es capaz de matar. Tiempo después, informan de que el Zika estaba relacionado con el síndrome de Guillain-Barré, que aproximadamente después de 15 días hasta 3 semanas desde la fecha de inicio de síntomas, la gente había presentado una parálisis que era totalmente compatible con síndrome de Guillain-Barré. Entonces, un nuevo susto para la comunidad científica, ¿verdad? No solamente era capaz de matar, sino que estaba produciendo un fenómeno hasta ese momento desconocido y adicionalmente no se sabía cuál iba a ser la evolución de las personas, no se sabía si esto iba a ser reversible o no. Posteriormente, se dan cuenta que el síndrome que el Zika en aquellas mujeres embarazadas había sido capaz de producir malformaciones congénitas a la cabeza, la microcefalia. Pero por supuesto que existía otra gran cantidad de malformaciones que nos hicieron mejorar nuestros sistemas de vigilancia. En tal sentido, si alguien hubiera hecho una monografía de lo que era el Zika antes de la pandemia que tuvimos allá por el año 2016, es muy probable que hubiera hablado de una arbovirosis pues casi inocua. Pero si hubiera retomado esta monografía 4 o 5 años después, estaría haciendo avanzar el conocimiento y expresando opiniones sobre nueva información que surgió a partir de los conocimientos desarrollados en los últimos años. Entonces tenga en consideración que aunque usted considere que su escrito, su ensayo ha terminado y ya está listo para que lo publique, usted puede retomar su misma información y puede hacer avanzar ese mismo documento 4 o 5 años después. Entonces, este es un beneficio que nos da el ensayo porque usted puede retomar exactamente donde se quedó. No necesita rehacer todo el escrito. Entonces, ¿cuáles son las partes que debe de tener un ensayo? Un ensayo debe de tener portada. Debe de tener un resumen, una introducción, un desarrollo del tema, conclusiones y bibliografía.
Miren qué interesante que el ensayo dentro del desarrollo del tema ya no tiene, ¿cómo se llama?, resultado, ya no tiene discusión, ya no tiene una metodología para que usted presente gráficas, para que presente tablas, ya no tiene ortografía de los números, sino que se trata de un desarrollo más en prosa, de una cosa un poco más libre. Y estos elementos de portada, resumen e introducción, pues prácticamente son solo una o dos páginas al principio que sirven para que el lector pueda interesarse por el ensayo científico. En tal sentido, la portada debe de tener el título del ensayo, su nombre o el nombre de los autores que participen en él, la materia para la que el ensayo ha sido escrito en caso de que se trate de una cuestión académica como la que estamos haciendo ahorita, el nombre del autor y la fecha en que se elabora. Es importante la fecha por el tema que les mencionaba de que se supone que el ensayo expresa las opiniones del investigador hasta el momento en el que éste está elaborado. Por supuesto, el conocimiento científico puede avanzar muchísimo. Imagínense lo que sabíamos del COVID hace un año y lo que sabemos en este momento. Si hubiera habido una persona que se hubiera sentado a hacer un ensayo relacionado con el COVID, es posible que nos estaría contando hace 1 o 2 años que era importante el uso de los sueros hiperinmunes, del uso de la ivermectina, del uso del plaquinol, por ejemplo, y ya en este momento, a la luz de los artículos que hemos estado revisando, pues carecen, ¿verdad?, de soporte técnico como para sustentar de que sean posibles terapéuticas. Entonces, la fecha es relevante para que cuando el mismo autor u otro autor retome este ensayo, porque es posible que se releven, que no sea el mismo autor el que lo desarrolle, sea capaz de hacer avanzar el escrito en el punto en el cual se quedó 1 o 2 años antes. Recuerden, el título debe de reflejar el contenido del ensayo, de manera que antes de leer el texto, el lector tenga una idea general acerca del asunto del que se trata. Su claridad mejora las oportunidades de ser leído. Y aquí tenemos una mayor, digamos, libertad. El tema puede ser más atractivo. Y por supuesto, recuerden que los métodos con los cuales se construye o el tipo de estudio con el cual, en el cual se basa el documento que están haciendo, no se debe de colocar, ¿verdad? Como en el caso de los artículos científicos es un error poner estudio de casos y controles de tal y tal cosa. O, por ejemplo, que coloquen monografía de tal y tal cosa. En este caso, sería un error colocarle ensayos científicos de esto y lo otro. Recuerden que debe de ser sumamente llamativo. Aquí, en esta ocasión, incluso pueden pensar como un periodista, ¿verdad? Como aquel editor que trata de buscar un encabezado y coloca en los maderos de las primeras planas de los periódicos algo que sea llamativo y que sea atractivo para el lector. Esto, por supuesto, va a mejorar muchísimo, muchísimo sus posibilidades de ser leídos. Si no, pues posiblemente pasen de largo y pues nunca sea revisado ni citado su documento científico. El resumen. El resumen, bueno, el trabajo debe de contener un resumen que explique brevemente el trabajo. Acá no hablamos de un número mínimo ni máximo de palabras. La intención es hacer una descripción breve del contenido. Asimismo, se deben identificar 5 palabras claves. Noten que hay una diferencia sustancial con respecto a la monografía y con respecto al artículo científico, donde íbamos de 3 a 10. Aquí lo usual son 5 palabras claves. Para escogerlas, acuérdese, debe de pensar en términos de cuáles utilizaría usted si es que quiere localizar un artículo similar al que acaba de escribir. También no invente las palabras clave, las palabras, hay un diccionario ya de términos mesh que usted puede ir a buscar y cómo se llama y colocarlos. Eso va a mejorar considerablemente la posibilidad de ser localizado y de ser citado y de ser leído, porque usted puede poner las palabras que usted quiera, pero finalmente es posible que nadie piense en los términos en los que usted piensa y estas palabras pues no conduzcan a que nadie encuentre su artículo, perdón, su ensayo científico y finalmente pues nadie lo va a leer, ¿verdad? Introducción.
se debe de dejar claro desde el inicio del ensayo cuál es el propósito de escribirlo, a diferencia de otros escritos científicos. Acá sí es importante que usted diga qué es lo que quiere argumentar, qué es lo que quiere estudiar, cuál es su perspectiva. El contenido de la introducción debe de reflejar, no repetir, el tema que se anunció desde el inicio del título. Explique qué aspectos de la problemática le parecen importantes abordar, dada la bibliografía y otros materiales revisados. Hace un momento yo les narraba a ustedes todo lo que había ocurrido para que finalmente hubieran terminado aceptando la vacuna, ¿cómo se llama?, contra el dengue en El Salvador. Resulta que si yo quisiera escribir un ensayo, lo primero que argumentaría es, o lo que me gustaría argumentar, es lo que yo colocaría al principio, es lo que yo debo de dejar claro para que el lector sepa de qué va a tratar mis opiniones a lo largo de ese documento. Y yo diría claramente de la manipulación de datos. Yo hablaría claramente de la falta de ética de una transnacional que es la Sanofi Pasteur y de cómo las autoridades sanitarias fueron sorprendidas por una ley de medicamentos que en ese artículo estaba mal redactada. Y explicaría esos puntos a través de todos los elementos epidemiológicos, de todos los elementos estadísticos, de la revisión documental que haría del proceso de fabricación de esa vacuna, de los pasos que se saltaron para tener una vacuna de forma acelerada, de lo sospechoso que es que esta sea la única vacuna de aproximadamente 30 vacunas que estaban en desarrollo, que su seguidor más cercano era Takeda y que en un lapso de 2 años hicieron avanzar extremadamente rápido la vacuna, justamente porque la querían tener lista, porque a la luz de las proyecciones matemáticas predictivas de casos de dengue se sabía que ahí por el año 2018 o 2019 íbamos a tener una de las pandemias más grandes por dengue y de hecho pasó desapercibida, pero déjenme decirles que fue la epidemia más grande de los últimos 40 años. Y por supuesto, la Sanofi Pasteur no se quería quedar fuera de cómo se llama, del pastel, que iba a significar de que los países iban a necesitar bastante esa vacuna. Desafortunadamente para los planes de la Sanofi Pasteur, pues prácticamente la pandemia del COVID se montó encima y la epidemia de dengue fue invisibilizada. Muchos países terminaron el año 2019 aún en epidemia, pero en el año 2020, pues obviamente los casos se confundieron con COVID y pasaron a engrosar administrativamente los registros de COVID, ¿verdad? Así que ahí desafortunadamente para estas empresas que habían hecho hasta lo imposible por tener una vacuna antes de esa pandemia, pues la cosa no les terminó resultando tan bien. Así que esos serían a ciencia cierta los elementos que a mí me gustaría destacar y que yo colocaría como líneas argumentales de por qué voy a hacer ese ensayo científico. Introducción. No escriba, abro comillas, escribo este ensayo porque se me asignó en la cátedra D. Si bien es cierto, esto tiene un trasfondo académico, los objetivos particulares del investigador no deben de ser vertidos aquí, sino que son objetivos, digamos, analíticos correspondientes a la ciencia y a la tecnología, que es lo que pretendo demostrar o cuál es mi línea argumental en términos científicos o con qué pienso contribuir yo para que los tomadores de decisión tengan elementos, digamos, más claros. No se trata de, ¿cómo se llama?, de escribir objetivos académicos, no se trata de escribir objetivos personales, etcétera, ¿verdad? Esto yo creo que ya ustedes lo conocen bien y aplica para todo tipo de documentos científicos. Para concluir la introducción, se debe de explicar cómo estará dividido el trabajo, adelantado de manera breve, cuál será la conclusión. Fíjense qué interesante, uno puede hacer un esbozo, puede hacer un coqueteo con el lector en este tipo de documentos, en donde uno le hace una insinuación al lector de cuál va a ser la conclusión. Esta descripción del ensayo no solo muestra al lector
lo completo del trabajo, sino que le permite verificar la consistencia lógica de su propio argumento. Es importante, si usted desde el principio ve una introducción con un montón de ideas que no conducen a nada, usted ya se puede imaginar cómo está ese cuerpo de desarrollo, ¿verdad? Desarrollo del tema. Bueno, una vez decididos los conceptos que se emplearán, deben de ser explicados de preferencias con sus palabras. Eso precisamente porque usted va a hacer una amplia revisión documental. Posiblemente tenga acceso a documentos eminentemente técnicos, pero el ensayo, al tratarse de un editorial que expresa sus opiniones, sus palabras y sus reflexiones acerca de ese tema, no va a ser leído probablemente por la misma comunidad de la cual usted sacó la información. En tal sentido, primero interésese por tratar de transmitir con sus propias palabras los elementos que quiere y posteriormente usted les puede ir dando ahí una revisión y utilizar los términos adecuados. Pero inicialmente lo importante es que usted escriba ese borrador con sus propias palabras y cómo usted lo diría. Fíjense que, bueno, debe de poder decir con sus propias palabras conocimientos que sean sumamente complejos. En algún momento es importante cuando tenga que expresar un concepto demasiado de forma pura, que usted diga que se está basando en o según fulano de tal, y esto pues le va a permitir en alguna medida, ¿cómo se llama? Que el lector entienda conceptos mínimos que necesita para comprender el desarrollo del tema. Desafortunadamente tenemos una cultura intelectual muy pobre en América Latina, ¿verdad? Entonces, a veces necesitamos hacer consideraciones hacia nuestros lectores de poner algunos cimientos o algunas bases muy, pero muy básicas para que comprendan algunos elementos que sean un poquito más relevantes y que se van a desarrollar a lo largo del documento. Así que es importante poder expresar todas estas verdades que son tan complejas con palabras sencillas para que el lector pueda comprenderlo. Aunque escribas con tus propias palabras, cuando uses conceptos derivados de la lectura de algún autor o autora, proporcione siempre la referencia. El hecho de que usted esté sintetizando, esté haciendo, ¿cómo se llama? Un procesamiento, una rumiación intelectual o un metabolismo intelectual de lo que ha consumido usted y lo que va a transmitir a sus lectores, no quiere decir que todas las ideas son suyas, ¿verdad? Recuerden que si usted expresa una idea que no le pertenece sin haberla citado, eso cae en el vicio del plagio. Así que lo mejor es que siempre se referencien porque puede venir alguno de los autores que de casualidad tenga acceso a su ensayo y pues lo puede hacer quedar mal, como ocurre en todo el mundo científico. Así que recuerden siempre referenciar para evitar el tema del plagio. También, como este tipo de escritos científicos no se consideran de forma purista como digamos, un compendio de ciencia y tecnología, no abuse de las citas. Aquí tampoco, en este caso en particular, no es un mejor ensayo aquel que tenga 100 referencias, ¿verdad? Las citas deben de ser sucintas y correspondientes solamente a los elementos que usted va a tratar o va a expresar. Es posible que usted encuentre información que le sirve a usted para comprender un concepto, pero que usted no la termine transmitiendo o escribiendo en el ensayo. Esa no la va a citar. La que le sirva a usted para comprender algo no es sujeto de una cita, solamente aquellos conceptos que usted va a parafrasear para que la persona entienda lo que usted está transmitiendo, eso sí, porque es información que nace de la autoría de otra persona. Pero repito, aquellos que le sirven a usted para comprender y que usted no los utiliza en el cuerpo del ensayo, no tiene por qué colocarlos. Y también, pues, no abuse del lenguaje coloquial, ¿verdad? Tampoco se trata de un paquín, de memín el que estamos haciendo. Si se le olvida, si se le olvida citar, pues, obviamente se convierte en el vicio del plagio, ¿verdad? Y el plagio no solamente desluce al autor, lo hace ver menos elegante, sino que también puede tener incluso algunas connotaciones legales, ¿verdad? Sobre todo si usted está generando
dinero a partir de la elaboración de este tipo de documentos. Obviamente el dueño de las ideas que usted ha utilizado, si no ha sido debidamente citado como el autor de las mismas, puede solicitar que ese dinero pues le sea retribuido a él, y en una demanda seguro que gana, así que no se olviden de citar siempre. Selecciona ejemplos que permitan ilustrar los conceptos. Fíjense que yo pensaba, ¿cómo les transmito esto a todos mis colegas de la cátedra? Y llegué a los siguientes ejemplos. Nosotros, a lo largo de mucho tiempo, hemos hablado de dos conceptos. Uno que se llama todo el tema de la preparación, respuesta y adaptación al cambio climático. Y hay un concepto menos conocido que se llama la remediación del cambio climático. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como seres humanos? ¿Deberíamos de adaptarnos al cambio climático o deberíamos de estar pensando en revertirlo? Resulta que decir que debemos adaptarnos al cambio climático, voy a citar un ejemplo para ilustrar estos dos conceptos, y voy a usar uno bien coloquial. Obviamente esto no lo colocaría en un ensayo, pero es para que ustedes entiendan la forma en cómo se puede ilustrar un concepto. Si yo sé que el cambio climático va a traer transformaciones totalmente negativas a mi ecosistema y va a hacer pasar una gran catástrofe a la humanidad, es algo así como que yo sé que mañana va a venir alguien con un cincho y me va a pegar 2 cinchazos. Y entonces yo, para prevenirlo, me preparo. Y ese día me pongo 3 pantalones. Como ya sé que me van a caer los 3 hinchazos, yo ya estoy preparado para que me caigan los 3 hinchazos y no me van a doler. Sin embargo, el concepto de remediación es diferente. El concepto de remediación implica no que usted se adapte a lo que viene como un acto de dogma sobre el cual no podemos hacer nada, sino que a partir de este momento empecemos a controlar la huella de carbono, nos suscribamos los países que no han sido suscritos a los acuerdos de París, de Tokio, todo el tema de la disminución de la contaminación por hidrocarburos y de la reducción de aquellos elementos químicos que dañan la capa de ozono, el eliminar todo el tema de los plásticos de un solo uso y empezar a sanar el medio ambiente, sembrando árboles, limitando a la gran empresa privada para que no haga, digamos, un uso inadecuado de los recursos de un país, lo cual significa que tenemos que mejorar todas las condiciones técnicas y jurídicas de un país, legislaciones que sean fuertes para defender el medio ambiente. Eso sería verdaderamente una remediación, no solamente el hecho de prepararme porque el día de mañana sé que aquí va a haber una gran inundación, entonces a partir del otro año empiezo a construir todas las casas sobre pilotes porque ahí abajo va a estar lleno de agua y lleno de zancudos, ¿verdad? Entonces la forma de adaptarme es elevar la casa para que no se la pase llevando la correntada. Entonces, esas serían, por ejemplo, de formas muy coloquiales, formas de ilustrar conceptos de una forma mucho más elegante, más pensada, más aterrizada, y a la luz de que esto sería un primer borrador, yo podría empezar a construir una narrativa que me permita ilustrar conceptos complejos. Obviamente para el personal de salud y para el nivel intelectual que tienen ustedes, estos conceptos que acabo de ejemplificar no son tan difíciles de comprender. Pero si sus lectores, por ejemplo, o su información o su artículo, su ensayo va a ser publicado en una revista, por ejemplo, que se va a anexar a un periódico, usted tendría la obligación de darse a entender con un ama de casa, tendría la obligación de darse a entender con un empleado de una maquila, con una persona que se dedique a la construcción, a la mecánica de obra de banco. Entonces tendría que hacer un ejercicio bastante grande para transmitir conceptos que son relativamente complejos para que las personas que no están pensando en su cotidiano vivir ese tipo de cosas intelectuales puedan comprenderlos, entender sus puntos y por supuesto apegarse y finalmente hacerse un juicio si están de acuerdo o no con lo que usted está
digamos, interpretando o diciendo en este ensayo científico. Bueno, siempre es una obligación como autor o autora explicar qué es lo que quiere decir. No deje al lector o a la lectora la misión de adivinar su propósito. Eso aplica para todos los tipos de documentos científicos, pero principalmente en este, donde usted tiene un poco más de libertad. Hay veces en que los autores abusan demasiado de algunas figuras literarias y se nos ponen así como medio poético, ¿verdad? Y de verdad ustedes van a revisar algunos ensayos y se van a dar cuenta de que hay algunos, ¿cómo se llama? Autores que de verdad narran como que se tratara de una poesía y no queda claro de qué es lo que están hablando y no se trata tampoco de que el lector tenga que adivinar cuál es el propósito. El investigador debe de ser muy honrado en decir desde un principio qué es lo que pretende y qué es lo que quiere con este tipo de documentos. Por supuesto, esto lo lleva a un posicionamiento, ¿verdad? A un posicionamiento técnico, ético y moral, porque usted al final de cuentas tiene que tomar una posición. Entonces, si usted no quiere tomar una posición ante una situación técnica de esta naturaleza, si todo le parece que está bien, mejor no haga un ensayo científico o hágalo de una cosa que no vaya a incomodar a nadie, ¿verdad? Pero la intención de este tipo de documentos que tienen un poco más de libertad es que usted puede expresar las inequidades, las desigualdades, su posicionamiento ético respecto de un montón de cosas. Como recomendación, tenga cuidado con la fuga de ideas. Recuérdese que nosotros podemos tener fuga en dos planos, ¿verdad? En el plano de las ideas y en el plano del discurso. Hay, digamos, personas que cuando están hablando no concluyen una línea narrativa y se saltan a la siguiente idea, la dejan inconclusa, luego se saltan a la siguiente y la vuelven a dejar inconclusa. Y eso que se verbaliza y se dice o que es de difícil comprensión a veces para los interlocutores, solamente se traslada al ensayo y se escribe de la misma forma. Así que como en el caso de otros documentos científicos, siempre la recomendación de que una vez que usted haya escrito algo, déselo a 3 personas que se lo revisen y que esas 3 personas le digan a usted qué es lo que han comprendido. Se va a dar cuenta que hay una distancia entre lo que usted cree que dice, lo que usted escribió y lo que cada una de estas personas entendió. En este, más que en cualquier otro documento científico, puede tener esto, porque usted no es imparcial. En este tipo de documentos usted da sus opiniones y la forma en cómo usted la brinda, la forma en que utiliza cada una de las palabras, el contexto social, el contexto político, incluso puede contar a la hora de cómo se va a interpretar una idea que usted está transmitiendo. Así que ojo con esto, procure tener una linealidad de lo que quiere decir, no haga 2 o 3 narraciones argumentativas al mismo tiempo. Sé que existen figuras literarias en las que usted puede hacer movimientos hacia adelante y movimientos hacia atrás que se llaman flash forwards y flashbacks y se pueden utilizar en este tipo de documentos, pero en la medida de lo posible no complique más de la cuenta el ensayo y por supuesto no se complica usted de una línea narrativa que si pues, que usted no domine. Pues esto en un principio es nuevo para todo el mundo. Posiblemente las personas que trabajan en el área social, que están más familiarizados con la sociología, pues tengan mayor expertise en este tipo de documentos. Bien, en conclusión, todo ensayo debe de tener una sección final de conclusiones o discusión o reflexiones finales. Ahora sí son sus reflexiones. Ahora sí es la discusión de lo que usted piensa. Ahora sí es una síntesis de todo lo que usted ha acumulado, de todo lo que usted ha procesado y ahora lo que usted le va a devolver como pensamiento crítico a una generación nueva de lectores. En este caso es importante, fíjese, que se mantenga de manera breve, que establezca la relevancia y las relaciones entre los conceptos que utilizó. Procure no meterse en conceptos polémicos, por ejemplo, y confundir términos. Por ejemplo, no confunda sexo con género.
recuerde que detrás del género hay una construcción social muy relevante y si usted empieza a confundir el sexo biológico con el género, puede terminar enliado con toda la comunidad de la diversidad sexual. Tenga cuidado y no confunda culto con religión. Tenga cuidado también cuando va a expresar algunos elementos teológicos que son muy válidos, que usted los traiga a cuenta. El día de ayer yo estaba leyendo un capítulo del libro La epidemiología de León Gordis. Estaba leyendo específicamente el capítulo de la evaluación de las políticas sanitarias a la luz de la epidemiología. Me pareció maravilloso el capítulo. La primera parte del libro es una narración del Génesis y ve en términos administrativos cómo se crea una política, cómo la política se echa a andar, cómo la política, ¿cómo se llama? Se le da retroalimentación y finalmente cómo se termina evaluando. De verdad es una maravilla de libro. Usted puede utilizar ese tipo de figuras literarias cuando va a hablar de una cosa como esa. Por supuesto, debe de tener precaución y ser muy respetuoso también de las creencias de las demás personas. Así que tenga precaución en la forma en cómo utiliza también ese tipo de figuras literarias. Evite en la medida de lo posible polémicas innecesarias. Ahora, puede que ¿cómo se llama? Su ensayo trate de generar una polémica científica, una polémica social, una polémica antropológica, pero sepa también a lo que se expone, ¿verdad? Importante entonces la bibliografía. La bibliografía debe de incluir todas las referencias que usted menciona en el texto. De hecho, es mejor titular esto como referencias citadas o bibliografía citada. Miren qué interesante. Aquí es una referencia de la bibliografía citada. Estas deben de ser colocadas en orden alfabético y no cronológico. Perdón, y cronológico también, y cronológico consistente. No incluya referencias bibliográficas, esto era lo que yo les decía hace un rato, que usted no haya usado en el texto. Hay algunas referencias que usted las va a utilizar para comprender algunos conceptos, y esas no tienen por qué ir reflejadas en el ensayo, solo aquellas que usted utilice para hacer paráfrasis, para hacer metabolismo del conocimiento y expresar uno nuevo a partir de la conjunción de múltiples categorías. Todas estas referencias, quiero ver, bueno, las referencias que sí utiliza deben de aparecer citadas, ¿verdad? Lo que usted haya leído, pero no haya usado para la elaboración del ensayo, le sirve a usted para madurar sus ideas, para crecer, digamos, intelectualmente, para su práctica disciplinaria, pero no tiene por qué aparecer en las referencias citadas porque si alguien llega y lo busca, no lo va a encontrar. Entonces, al final, eso lo va a deslucir y va a decir que, pues, usted se está inventando las citas y de hecho no crean que eso no existe. Hay un equipo de investigadores que se encargan de revisar si las referencias bibliográficas que la gente coloca en sus artículos científicos verdaderamente corresponden a lo que se cita, a lo que se dice y a los capítulos y a las páginas que uno expone de donde ha sacado la información. Y en algunas ocasiones y en algunas disciplinas se ha llegado a detectar que hay hasta un 50% de plagio, de que la gente solo agarra y copia las referencias bibliográficas de otros artículos y las pega. No tienen absolutamente nada que ver con lo que se está colocando adentro del texto. Así que no cometan ese error. Siempre hay un ojo que los está vigilando y la verdad es que no vale la pena. Si usted ha hecho una revisión relevante de bibliografía, pues ¿por qué no colocarla en vez de colocar datos ficticios? Así que ojo con esto. Bien. Entonces, recuerden, siempre deben de numerar las páginas de los trabajos. La numeración inicia a partir de la introducción, no antes. De hecho, las primeras se pueden colocar como I, I o I, pero su numeración empieza a partir de la introducción. No se les olvide. No tiene mucho sentido y fue alguno de los errores que se cometieron en la monografía, que hacían una tabla de contenido, pero las páginas no tenían numeración. Entonces, ¿qué sentido tiene que usted haga una tabla de contenido si no hay números donde buscar o referenciar esas páginas que se están colocando ahí en el índice, ¿verdad? Así que no vayan a presentar su monografía en esta ocasión sin numeración.
revisen las observaciones que les hice la vez anterior, supérenlas. Yo las tengo guardaditas y espero que las hayan tomado en consideración. Obviamente no tropiecen 2 veces con la misma piedra, ¿verdad? Regresemos al ensayo. Todos los ensayos deben de entregarse en un formato que sea uniforme con un tipo de letra número 12. Se prefieren que sean a doble espacio, con margen inferior y superior a 2.5 centímetros y 3 centímetros a los lados derecho e izquierdo. O sea, un formato de publicación estándar, ¿verdad? Eso es lo que se solicita para la mayoría de los trabajos de graduación, para las tesis, protocolos, lo que se estila para los perfiles de investigación, para la redacción de artículos científicos. Es, digamos, una cuestión que se apega bastante a lo que ya se hace. De preferencia se solicita que tenga tipos de letras que no tengan colitas, que no tengan colochitos, que no den lugar a dificultades de lectura, y por lo regular, pues las que traen de default los programas de hojas procesadoras de texto, tales como Word, que ya traen por defecto Times New Roman y Arial, pues son, digamos, las 2 fuentes que de preferencia se utilizan para este tipo de escritos. El texto puede estar alineado a la izquierda o justificado, depende de la revista. Miren, visualmente siempre es más atractivo ver un texto que esté justificado. Con solo que esté alineado a la izquierda y le queden ese montón de zigzags al lado derecho, se ve feo. Eso desluce la calidad de un trabajo. Si se ha esmerado tanto en construirlo, pues termine de hacerlo bonito. El tamaño y el tipo de letra de las citas debe de ser del mismo texto. Miren qué interesante. El tamaño y el tipo de letra de las citas debe de ser del mismo texto. Tampoco deben de asignarse tamaños distintos a los títulos. Miren, a diferencia de otros tipos de escritos científicos, donde uno puede utilizar incluso las casillas por default que trae Word de título 1, título 2, que son visualmente más grandes, más atractivas, están, ¿cómo se llama?, con otro color, tienen negrita y destacan por el resto del texto. En el ensayo no, en el ensayo los títulos prácticamente pasan desapercibidos, salvo por un espacio simple que se deja entre el título y la primera línea de la prosa. Bien, entonces he llegado hasta este punto, pero me quisiera regresar justamente a acá. Me gustaría que reflexionáramos juntos durante algunos minutos sobre algunas inequidades sanitarias que tienen un trastorno científico sobre el cual se perpetúan y sobre el cual valdría la pena que tuviéramos una postura. Recuerden, el artículo, el ensayo científico le permite a usted que tenga un posicionamiento ético. Si usted identifica algo que es inadecuado, que es injusto, que es evitable, que es sistemático, usted tiene el imperativo moral de denunciarlo a la luz del conocimiento científico y de refutarlo. Si usted considera que hay prácticas inmorales de parte de, por ejemplo, las casas farmacéuticas durante los procesos en los cuales se desarrollan nuevas tecnologías sanitarias como vacunas, medicamentos, si usted considera, por ejemplo, que hay temas que la ciencia está olvidando a propósito, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica, digamos, de una causa no tradicional o asociada con los agroquímicos, y nadie dice nada al respecto, a lo mejor es el momento de que alguien escriba un ensayo científico sobre eso. Así que me gustaría que pudiéramos disertar un rato acerca de posibles temas que a ustedes les gustaría desarrollar como parte de un ensayo científico en el cual, pues obviamente usted expresaría no solamente desde un punto de vista alejado o aséptico de la investigación científica, sino que usted emitiría sus propias opiniones, sus propias conclusiones, su propio posicionamiento y estaría brindando, digamos, elementos de una opinión personal, y eso lo convertiría este documento también en lo que llamamos un editorial científico. Bueno, abro entonces ahorita para quienes pudieran en este momento
dar sus opiniones. Karen nos abandonó. Adelante, doctor, dele, doctor Martínez. Sí, doctor. En lo personal, a mí me gustaría escribir un ensayo sobre la polémica que se ha levantado sobre la vacunación cruzada contra el COVID-19 con fines de generar una mejor inmunidad y versus la falta de evidencia científica sobre la efectividad que dicha acción conlleva en las poblaciones. No en todas las partes del mundo ni todos los gobiernos han aprobado la vacunación cruzada o híbrida de, digamos, poblaciones que han utilizado vacunas como tipo la Sinovac, que no tiene tecnología de ADN recombinante, más que todo sobre el mensaje genético tipo ARNM, versus las vacunas que sí es una nueva tecnología de inmunizaciones que se ha implementado en el contexto de la pandemia, pero que en la actualidad todavía no hay evidencia que sustente la efectividad de tal acción. Debido a ello, a que estas mismas vacunas per se han demostrado fallos en la inmunidad que han generado. Entonces, no me explico por qué si dentro de las mismas, de la misma naturaleza de la vacunación presentaron fallos y se tiene que cruzar cuando se desconoce el tipo de tecnología de inmunización contra la tecnología de inmunización de virus atenuados y cosas que ya conocíamos antes. Entonces, ¿sobre qué se sustenta ese pensamiento? Solo porque decir, tal vez así le pegamos a esto, ya entramos en un contexto de desesperación científica que no hayamos que hacer para paliar el avance de este virus y generar una mejor inmunidad de rebaño que nunca ha llegado. Entonces, sí me parece un tema bastante atractivo del cual generar un ensayo. Interesantísimo ese punto, mi estimado. Fíjese que respecto de eso, yo también, en ese tema me gustaría escribir un poco, si tuviera el tiempo, acerca de lo poco que sabemos de la vacuna soberana cubana, que se prometió iba a ser una vacuna de, ¿cómo se llama? Una vacuna de tipo ARN, de la vacuna Sputnik 5, que aunque sabemos que es de esa misma metodología, los rusos han compartido muy poca información acerca de los efectos secundarios, de la capacidad que tiene de evitar las formas graves, sobre todo en las cepas que surgieron después de la fabricación inicial o manufacturación de este tipo de vacunas. Y me gustaría también conocer un poquito si China en realidad ha compartido con nosotros la vacuna adecuada. Tengo la impresión de que China no nos dio la vacuna que utilizaron en China, porque la Sinopharm y la Sinovac son dos vacunas no malas, pero sí son viejitas, ¿verdad? Entonces surgieron en un momento en el que no habían variantes y obviamente, si bien previenen el 80% de los casos graves, ¿cómo se llama? No previenen que le dé COVID, ¿verdad? No. Y para que ellos hayan controlado el brote como lo hicieron adentro de sus ciudades, me parece que utilizaron una tecnología complementaria que no nos han dicho. Entonces me gustaría a la luz de documentarme científicamente, emitir una opinión de por qué creo que la vacuna que han compartido con nosotros ha de ser así como los productos chinos que vienen hasta acá, ¿verdad? Productos que no son de primera. Usted va a China y allá va a ver, bueno, obviamente las iPads y los iPhones, si usted los revisa bien por detrás, dicen Made in China.
Son productos de altísima tecnología y muy buena calidad, pero si usted va a un Dollarama también encuentra cosas que dicen Made in China. Posiblemente no estamos obteniendo la mejor tecnología en ese aspecto. Ahí vive más de 1 billón de habitantes, más de 1.000 millones de personas y lograron controlar en muchas zonas la enfermedad con esa vacuna. ¿Por Sí, qué a ellos les ha funcionado y en el resto de países del mundo no funcionó igual? sí, También es una duda científica que tengo. Eso me llamó la atención, puesto que yo tengo un amigo que es hermano de otro amigo, que fue mi compañero en la universidad, en la formación de medicina, que él de hecho está a 2 cuadras de donde se generó el brote originario de toda esta pandemia en Wuhan. Y entonces me llama la atención porque yo tengo cercanía con la familia y ahora el muchacho ahí anda, se toma fotos sin mascarilla y toda la cuestión, se vacunaron y todo, y toda la gente ahí es como que no ha pasado nada, no existe variante Delta, hubo un pequeño brote en una provincia vecina, pero rapidito se controló, entonces es bastante nebulosa la información al respecto que ha venido hasta acá. Bueno, se dan cuenta cuántos temas dan para emitir una opinión científica, obviamente sobre la base de hacer una revisión documental, ¿verdad? Obvio, no vayan a confundir el ensayo científico con un chambre científico, pues, o sea, si nosotros ahorita estamos especulando es porque son las ideas de una lluvia de ideas para hacer posibles ensayos. Antes de que publicáramos cualquier cosa, tendríamos que hacer una revisión documental seria, ¿verdad? Y fuerte, y a partir de ella, pues, elaborar un escrito. No sé si alguien más tiene alguna opinión sobre alguna cosa, porque de verdad que créanme, tengo la cabeza llena de un montón de cosas que no tienen un orden científico adecuado y sobre las cuales merecería que la comunidad científica se detuviera un poquito a reflexionar, sobre todo para que tomemos decisiones que sean de mejor calidad para nuestra población. No, bueno, les pongo otro ejemplo. Se supone que El Salvador cumplió los objetivos de desarrollo del milenio y efectivamente los cumplió. Lo que pasa es que eso es un efecto estadístico. Si nosotros en una familia somos 5 personas y yo tengo 10 carros y los otros 4 no tienen nada, en promedio todos tenemos 2 carros. Entonces así cumplimos el objetivo de desarrollo del milenio, considerando poblaciones que estaban supremamente bien y que cuando nace la línea de bases estaban bien y mejoraron muchísimo, y de aquellas que se quedaron rezagadas. Entonces, estoy seguro que el objetivo de desarrollo del milenio para el quintil 4 y 5, que son los más desaventajados del país, los más pobres, las personas del área rural, las personas con discapacidad, seguramente no se cumplieron en muchas dimensiones, en temas de mortalidad materna, en temas de mortalidad infantil, etcétera. Entonces me parecería un buen tema también sobre el cual discutir y hacer un ensayo científico documentando, obviamente, información por quintiles y demostrando que en promedio, a través del uso de una medida equivocada de tendencia central, los objetivos de desarrollo del milenio sí se cumplieron. E incluso fuimos capaces de adoptar, la agenda de objetivos de desarrollo sostenible, que, bueno, van a 2030, dicho sea de paso, y tenemos que trabajar duro en ellos. Bien, ¿alguien más? No puedo creerlo, hasta iba corriendo, fíjense, porque creí que esta parte iba a estar llena de opiniones. Yo dije, esto va a ser máscara contra cabellera, todo el mundo va a querer opinar, pero hoy están cansados, creo, después de tanto examen y tanto trabajo y tanto desvelo, ¿verdad? Bueno, como cosas raras, entonces, si no hay más opiniones, terminamos 10 minutos antes la clase, pero sí me gustaría que planteen ideas porque a lo mejor uno de los trabajos escritos que terminen haciendo sea de un ensayo y cuando ya lo estén desarrollando van a tener muchas dudas. Bueno, mis estimados amigos, les agradezco entonces el tiempo que hemos compartido esta tarde. Sé que han estado bajo bastante estrés y un periodo de un montón de evaluaciones. Así que bueno,
Los dejo entonces, cuídense, descansen en la medida de lo posible. Sé que todavía están a la mitad de la jornada y tienen que concluirla. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos y todas. Un gran abrazo. Cuídense. Gracias igual, doctor. Feliz fin de Gracias, semana. adiós. Muchas gracias, doctor. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias.